Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Muy bien, bienvenidos. Gracias por confirmar. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver propiamente el temario para la presentación del examen parcial correspondiente a la metodología de la investigación. Pues en esta breve sesión lo que pretendemos es repasar e ir indicando, ¿verdad?, cuáles son los temas importantes que ustedes deben de considerar para repasar y prepararse para su examen parcial. El examen parcial ya se encuentra disponible desde el día de ayer lunes y bueno, va a estar hasta el lunes 16 en punto de las 23:55. La recomendación es que, bueno, lo más antes posible que ustedes puedan presentarlo. Esto pues recuerden que por ahí siempre pueden presentarse algunas eventualidades técnicas quizás. Entonces, bueno, pues no hay que dejarlo para el último. Entre más pronto posible lo podamos nosotros presentar, mucho mejor para, bueno, pues ya ir quitándonos ese pendiente. Entonces, bueno, aquí esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento. La misma se va a estar compartiendo por medio de la plataforma y bueno, pues de igual manera esta presentación se les va a compartir en donde vienen, como les comento, los puntos que se considera pues ustedes estén repasando para pues presentar el examen. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Déjenme aquí, ok, para ir viendo que vayan pasando las diapositivas. Ok, muy bien. Dentro de, bueno, nuestra agenda del día de hoy está el repasar los temas del examen parcial. Posteriormente, pues haremos una breve dinámica de repaso en relación, bueno, pues a algunas preguntas relativas pues a todos estos temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Y bueno, pues también estar brindándoles esas indicaciones en relación, bueno, pues a lo que viene siendo este examen parcial. Y bueno, pues en el primer tema que se habló en relación a la introducción a la metodología de la investigación, pues se vieron conceptos como tipos de pensamiento, pensamiento mágico, mítico, religioso, filosófico, científico, complejo, estratégico, prospectivo. Vimos la definición de investigación y bueno, los tipos de investigación, pura o teórica, aplicada, documental, de campo y experimental. Ver, bueno, pues cada uno de esos conceptos relativos a este tipo de términos. En el caso del pensamiento, bueno, hay que recordar que es ese proceso de cognición generalizado de la realidad. Y bueno, pues en este proceso se van formando todos esos conceptos en los que se van reflejando los objetos y los fenómenos propiamente de la realidad. Los tipos de pensamiento, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, en el caso del pensamiento mágico, bueno, pues aquí es básicamente aquel en el cual se establecen cierto tipo de relaciones causales en base a asociaciones circunstanciales, quizás a lo mejor no perfectamente demostrables, ¿verdad? En cuanto a lo que viene siendo el pensamiento mítico, bueno, pues podemos ver que este pretende el comprender esa realidad por medio, digamos, de quizás a lo mejor intuiciones, emociones, irracional, lo ilógico, lo subjetivo, propiamente lo fantasioso. En cuanto al pensamiento religioso, pues este va más en el sentido de la fe, la cual es esa creencia no sostenida también por evidencias. En cuanto a lo que es el pensamiento filosófico, pues bueno, esto es más ese tipo de reflexión sobre los orígenes, el cual busca respuestas que, bueno, no se basan en supuestos acerca de preguntas que la ciencia
pues de cierta manera no ha podido responder sobre ciertos enigmas de la humanidad y acerca de los cuales, bueno, pues el hombre siempre se pregunta cómo es ser racional que es. En cuanto al pensamiento científico, pues estaría siendo aquel tipo de pensamiento que es un modo de razonamiento, una pues capacidad mental de los seres humanos que básicamente se basa pues en ese análisis de los fenómenos naturales, de los fenómenos sociales, del mundo real, desde el punto de vista, bueno, del método científico. Esto, bueno, pues mediante la observación, mediante la experimentación, esto para propiamente, bueno, pues llevar a cabo la resolución de los problemas. Y bueno, pues hablando del método científico, aquí las características principales de este tipo de pensamiento serían la objetividad, la racionalidad, la demostrabilidad, la verificabilidad, la sistematicidad y bueno, la metodicidad, que viene siendo pues esa precisión, esa forma de poder llevar a cabo, ¿verdad? Pues esta serie de pasos y obviamente, pues estos tienen que ser precisos y obviamente que se puedan comunicar, ¿verdad? Transmitir ese conocimiento. En cuanto a lo que es el pensamiento crítico, pues este es esa capacidad manifestada por el ser humano para poder analizar, para poder evaluar la información existente respecto a un determinado tema, o bueno, pues intentando esclarecer cierta veracidad de dicha información, poder alcanzar, bueno, pues una idea justificada al respecto. Esto, bueno, pues ignorando posibles sesgos externos, vinculado obviamente, bueno, con el escepticismo y básicamente aquí pues no es que se trate de llevar la contraria a todo mundo, sino de ser más capaz de elaborarnos nuestro propio punto de vista. Esto, bueno, pues en base a la comprobación y contrastación de datos, ¿verdad? No es solamente decir o llevar la contraria porque no me gusta, sino que estar basado, ¿verdad? En todo este tipo de información que, bueno, podamos de cierta manera, pues, contrastar, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a lo que es el pensamiento complejo, pues este aborda problemas que requieren, bueno, aquí ya la participación de varias disciplinas. El estratégico, pues este sería estaría enfocado, pues con más perspectivas a futuro. Sería aquel tipo de pensamiento capaz de anticipar ese efecto de las acciones, quizás una visión a largo plazo, creativa y obviamente pues orientada al logro de objetivos muy puntuales. Y prospectivo pues sería ese tipo de pensamiento el cual surge con la necesidad de que podamos pues saber las posibles o múltiples direcciones de el futuro y estar preparados para lo que llegue a suceder. En cuanto a la definición de investigación, pues aquí vimos que su definición nos habla en torno a que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que también aplican al estudio de un fenómeno, un problema de investigación. En el caso de la investigación científica, pues este sería un proceso que mediante la aplicación del método científico de investigación, pues lo que procura es obtener información relevante, fidedigna, ¿verdad? Es decir, digna de darle crédito para poder entender, para poder verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Este tipo de investigación, pues es un procedimiento de reflexión, control y crítica que lo que busca pues es aportar nuevos datos, nuevos hechos, nuevas relaciones o leyes pues en cualquier ámbito del conocimiento científico, ya que bueno pues la ciencia utiliza la investigación para descubrir nuevos conocimientos y poder reformular los ya existentes. Vimos cierto tipo de investigaciones, por ejemplo, la investigación pura o teórica, la cual, bueno, tiene como objetivo principal ese conocimiento científico, digamos,
a nivel teórico, ¿verdad? Y bueno, su fin es entender ese entorno básicamente que nos rodea. Se centra en ese conocimiento como tal, obviamente, como el centro de su interés. Y bueno, a través del análisis deductivo plantea una serie de teorías que estas pues deben de ser contrastadas. Por este motivo, bueno, se basa sobre todo en las matemáticas, en la deducción. A su vez, sirve de base para el desarrollo de otras, como la investigación pues aplicada. En ese tipo de investigación, pues la aplicada es aquella en la cual el problema está establecido y es propiamente conocido por el investigador, por lo que, bueno, por lo que, bueno, utiliza la utiliza investigación la para dar investigación respuesta para a dar las respuesta a preguntas. las preguntas. A ver, por ahí, por A ver, por favor, ejemplo, el micrófono para que no se vicie por ahí el sonido. Ok, entonces les comentaba que este tipo de investigación, pues la aplicada lo que busca es dar respuestas obviamente a esas preguntas específicas. En el caso de la investigación experimental, bueno, pues aquí sería todo aquel tipo de investigación realizada con un enfoque científico, en donde, bueno, pues vamos a ver que se manejan un conjunto de variables que, bueno, se pueden quizás mantener constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden como sujeto del experimento. Y la investigación experimental, pues es uno de los métodos de investigación cuantitativa principales. Eh, el ejemplo más simple de una investigación experimental, pues es todo tipo de pruebas de laboratorio que obviamente pues se llevan a cabo. Y en el caso de la investigación documental, pues la definimos como aquella que obtiene esa información de la recopilación, de la organización, de el análisis de las fuentes documentales escritas, habladas o audiovisuales. Y lo que se hace pues es recopilar datos de diferentes medios como diarios, bibliografías, videos, audios, cualquier tipo de documento para, bueno, poder analizarlo y con ello poder aportar nuevo conocimiento sobre el tema que se quiere investigar. En el caso de la investigación de campo, pues esta va a recopilar esos datos, pero directamente de la realidad y va a permitir, bueno, pues esa obtención de información, pues directa, ¿verdad? Esto, bueno, pues en lo que viene siendo en donde se está sucediendo el fenómeno, ¿verdad? Esto o el problema que queremos estudiar. Y se necesita seguir básicamente pues el método científico, ya que pues si estamos hablando de ciencia, de conocimiento, pues siempre nos vamos a basar en el método científico para poder pues de cierta manera obtener ese conocimiento que proceda tanto de la observación como del análisis, como de la experimentación. Y bueno, en el caso de la investigación de campo, hablábamos que en muchas ocasiones, bueno, pues el costo que supone recopilar este tipo de información, pues quizás pueda ser elevado, ¿verdad? Porque se tiene que trasladar el investigador al lugar donde está sucediendo, bueno, pues ese fenómeno que se desea investigar. También en este mismo tema hablamos del concepto de ciencia, que dijimos que era ese conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable que estaba basada pues en referencias empíricas obtenidas mediante el método científico, pues acerca de los fenómenos y sobre todo de los procesos que se producen en la naturaleza, también en la sociedad y bueno, pues el pensamiento. Vimos también la definición de leyes, que estas, bueno, pues son esas generalizaciones que describen esos comportamientos uniformes que se expresan por medio de enunciados que van a sí mismo a expresar regularidades y se utilizan propiamente para explicar hechos
ya conocidos y bueno, para poder predecir hechos también aún desconocidos. El método científico que hemos venido mencionando pues ayuda a crear ese conocimiento objetivo y es clave para el desarrollo de las diferentes ciencias. Sus pasos pues son meramente la observación, el reconocimiento del problema, el establecimiento de hipótesis, las predicciones, la experimentación, el análisis obviamente de los resultados y bueno, la transmisión o comunicación de los hallazgos, de esos resultados que se hayan producido. En cuanto al concepto de conocimiento, dijimos que es todo proceso mediante el cual la realidad es reflejada y es reproducida en el pensamiento humano y es básicamente un producto o el producto, ¿verdad?, de diferentes tipos de experiencias, razonamientos y aprendizajes. Se puede clasificar, por ejemplo, en empírico, que sería pues aquellos que obtenemos directamente de la experiencia del universo y que constituyen de cierta manera ese marco básico de reglas de entendimiento de cómo es que opera el mundo en el cual vivimos, y el científico, que sería ese conocimiento, todo ese conjunto de saberes comprobados, dados por cierto, pues gracias a los pasos contemplados en el método científico. Sería, bueno, pues aquellos saberes o conocimientos que se obtienen mediante ese estudio riguroso, metódico y verificable en este caso, bueno, de los fenómenos de la naturaleza. Vimos también el concepto de metodología de la investigación. La definimos como esa disciplina que se encarga de definir, de clasificar, de sistematizar el conjunto de técnicas y sistemas que, bueno, se utilizan en una investigación científica determinada. Esta, bueno, pues hace uso de modelos. Los modelos son una representación de la realidad y que son representaciones mentales referidas a una construcción conceptual. También utiliza métodos que son esas estrategias o procesos o técnicas utilizados en la recolección de datos, esto con el fin de descubrir información nueva o crear un mayor entendimiento sobre algún tema. Y bueno, dentro de este tipo de métodos vimos, por ejemplo, los métodos cuantitativos, que bueno, pues estos ayudan a analizar evidencia empírica recopilada. Y bueno, pues utilizando estos métodos, el investigador puede averiguar si su hipótesis está respaldada o no. Entre los métodos cuantitativos de investigación, pues vimos, por ejemplo, las encuestas, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que la investigación a través de encuestas generalmente involucra una gran audiencia para recolectar pues una gran cantidad de datos, eh, motivo por el cual, bueno, pues ahí es donde aplicaríamos las técnicas de muestreo, pero eso, bueno, las vamos a ver más adelante. Y bueno, pues hablando también del otro tipo de método, también pues se maneja el método cualitativo, que en muchos casos sabemos que se utiliza porque se necesita información detallada y poder observar el comportamiento de una audiencia, de un público objetivo. Por lo tanto, bueno, pues los resultados necesarios deben de ser descriptivos. Entonces, la observación pues es un proceso para poder observar y recopilar datos de ese objetivo, el cual pues es un método cualitativo. En el tema número 2, comenzamos por definir propiamente, bueno, pues qué es lo que vamos a lograr realizar propiamente en esta materia de metodología de la investigación. Decíamos que íbamos a ser capaces al final, ¿verdad?, de ver todos los temas, de poder desarrollar un protocolo de investigación. ¿Y qué es un protocolo de investigación? Pues es ese proyecto o es ese documento mediante el cual se va a orientar y se va a dirigir la ejecución de una investigación. En él vamos a incluir, ¿verdad? Pues todas esas etapas de planteamiento de la investigación y nos va a servir como una guía en las etapas sucesivas de ese trabajo o ese proyecto, ¿verdad? Por lo cual debemos de ser muy claros, concretos y obviamente pues todos sus componentes lo más completos posibles.
Este documento, les comentaba que tiene ciertos elementos de los cuales lo conforman, ¿verdad? A la hora de redactarlo, pues debe de tener ciertos elementos como lo son la elección y delimitación del tema, el planteamiento del problema, la justificación, el objetivo, la hipótesis, el esquema preliminar, las fuentes, ¿verdad?, que utilizamos, ya fuesen documentales de campos y bibliográficas, la agenda, el cronograma, y también llevaría de cierta manera el marco teórico, algunos de los marcos teóricos que alcanzamos nosotros a analizar. ¿Por qué? Porque debemos de sentar de cierta manera en este documento, dar una idea de qué es lo que va a tratar nuestro proyecto de investigación. Ya cuando se lleve a cabo la investigación, entonces ya entraríamos a detalle, ¿verdad?, en hacer más robusto nuestro marco teórico, nuestro análisis de la información, si llevamos a cabo algún tipo de encuesta, ¿verdad? O de entrevista, pues incluirla de manera que ya con esta información poder nosotros llevar a cabo el análisis y poder entonces presentar los resultados. Pero eso ya sería en la investigación. En cuanto a cada uno de los elementos, los fuimos pues detallando, viendo cada una de sus funciones. En la parte de la elección y delimitación del tema, bueno, pues decíamos que aquí se debía de indicar de una manera precisa cuál es el objetivo fenómeno de estudio. Aquí obviamente debemos de ser cortos, debemos de ser precisos, concisos, aclarando los elementos centrales del proyecto. En su delimitación, pues esta consiste en hacer un recorte, delimitar, ¿verdad?, el tema general que se va a investigar. Y esto pues es muy importante, ya que a partir de un tema muy amplio, pues se puede hacer más complejo todo el proceso de investigación. Entonces, se debe de enfocar las ideas de investigación hacia un área específica de interés. Y esto, bueno, pues supone un ejercicio para el investigador, quien es el que debe de hacer pues un balance en cuanto a lo que es el alcance de sus recursos, de los medios y el tiempo que va a tener pues para investigar. En la parte de planteamiento del problema, pues aquí es esa definición correcta del problema, digamos, lo primero lo que se debe de, pues de cierta manera, de lograr establecer para no desviar el objetivo de la investigación y generar pues cuestionamientos que sean irrelevantes. Lo que se trata es de brindar una descripción concreta del problema de estudio, dando, bueno, pues una versión de los hechos y fenómenos cuya explicación pues debe de ser interesante y útil. En el apartado de justificación, pues debemos de indicar propiamente los motivos, las necesidades que llevan pues al investigador a seleccionar este tema para desarrollarlo, las cuales, bueno, deben de ser en orden y, bueno, pues muy objetivas. En el caso del apartado del objetivo, el objetivo general debe de explicar la finalidad de la investigación, es el para qué de la investigación, lo que se espera lograr con el estudio, ¿verdad? Esto pues en términos de conocimiento y estos deben de expresar dirección, es decir, los fines o los propósitos que se esperan alcanzar con el estudio de ese problema planteado. Entonces, se dice que los objetivos constituyen esa finalidad de la investigación y su redacción pues debe de comenzar en infinitivo, que de cierta manera pues denote esa búsqueda de conocimiento. La hipótesis es también otro elemento. Se definía como esa respuesta tentativa al problema de investigación y es básicamente pues una presunción que queremos investigar. En cuanto al esquema preliminar, pues este nos va a ir indicando la manera de ir organizando los datos, su importancia. Es una especie de guía mediante el cual vamos a ir ordenando y jerarquizando toda la información acerca de ese tema que vamos a investigar. Y bueno, pues
como toda investigación y toda actividad, debemos de incluir las fuentes o referencias bibliográficas, que básicamente va a ser todo el material que de una u otra manera pues ha sido consultado, esto por parte del investigador, durante el desarrollo de la investigación y que deben de quedar reflejado en esta, para que, bueno, no incurramos en ese, vaya, en esos problemas de, digamos, de plagio, ¿verdad? La agenda cronograma que pues este apartado nos va a servir para guiarnos en el tiempo que debemos de realizar nuestra investigación y de cierta manera, bueno, debe de contener las fases de la investigación y todos esos tiempos que, bueno, se le debe dedicar a cada una de las fases. Y bueno, ahí vimos un mapa conceptual, ¿verdad? En el cual esta era la idea que se esperaba, ¿verdad? Tuvieran de cuáles son precisamente las partes del protocolo que hemos descrito, ¿verdad? Cuáles son y qué hace cada una de esas partes, de manera que lo tengamos muy bien eh, identificado, ¿verdad? Porque cada una de esas partes son las que vamos a desarrollar en una actividad final, pues ya cuando estemos finalizando, concluyendo nuestra materia. Y sería una de las actividades finales que también forma parte de todas las actividades que deben de realizar. En el tema número 3, pues hablamos en torno a la definición de método, definición de técnica, de instrumentos de investigación. Hablamos en torno, bueno, en cuanto a la definición de método, decíamos que era ese camino que debíamos de seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijadas de antemano para poder alcanzar pues un resultado propuesto. En cuanto a la definición de técnica, pues veíamos que eran esas prácticas conscientes y reflexivas dirigidas obviamente a apoyar al método y los instrumentos, pues que son esos apoyos que se tienen para que las técnicas puedan cumplir su propósito. Con los instrumentos podíamos recolectar de cierta manera la información que necesitamos para llevar a cabo la investigación. Vimos tipos de investigación, por ejemplo, investigación documental, o también conocida como bibliográfica, que bueno, pues básicamente es aquella que procura el obtener, el poder seleccionar, compilar, organizar e interpretar y analizar información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales, como pueden ser libros, documentos de archivo, hemerografía, registros audiovisuales, entre otros. Y la investigación de campo, que esta es ese proceso que permite obtener esos datos de la realidad y estudiarlos tal y como se están presentando, sin manipular las variables. Por esta razón, su característica esencial es que se lleva a cabo fuera del laboratorio, propiamente como veíamos, ¿verdad? Que es en el lugar donde ocurre el fenómeno. Y bueno, dentro de los instrumentos de investigación, algunos que vimos, por ejemplo, como la encuesta, decíamos que es esta aplicación de un cuestionario a un grupo representativo del universo que estamos estudiando. En el caso de la entrevista, pues es un interrogatorio de cierta manera sin rigor científico que nos va a permitir obtener pues una información general, pero muy útil sobre el tema que estamos investigando. Decíamos que para realizar todo tipo de investigación y sobre todo debemos de tener pues unas muestras representativas de todo nuestro universo. Y esto, bueno, pues se lleva a cabo por los tipos de muestreo. Hay muestreos aleatorios, que es cuando se realiza un muestreo donde se seleccionan los elementos al azar y de cierta manera todos esos elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Un muestreo estratificado, que este va a consistir pues en dividir a la población en distintos subgrupos o estratos. El sistemático, que es aquel en el cual se elige un elemento al azar y para escoger el resto de la muestra, pues se van a usar intervalos regulares basados en un valor numérico.
y el de fases múltiples, que sería un método para obtener una muestra de una población, dividiendo, bueno, pues una población en grupos cada vez más y más pequeños, tomando, bueno, pues muestras de individuos, ¿verdad? Pues de este tipo de porciones, ¿verdad? La idea aquí es poder, con todo este tipo de muestreos, quizás, dependiendo del tipo de investigación, a lo mejor elegir el más adecuado para bien de poder representar adecuadamente pues ese universo, ¿verdad? En el último tema que vimos, que fue la construcción del marco teórico, hablamos de pues los marcos, ¿verdad? Que decíamos que en una investigación se pueden establecer muy diversos tipos de marcos. Hablamos del marco histórico, el cual establece la evolución del objeto de estudio, describiendo su historia desde sus orígenes hasta el momento actual. Hablamos también en torno, bueno, pues a lo que vienen siendo los marcos de referencia, que sería todo ese tipo de conocimiento previo que el investigador pues va a tener sobre la temática que va a estar estudiando, el marco conceptual, que como su nombre lo indica, pues serían todos esos conceptos, todo ese tipo de definiciones, características, entre otros aspectos que, bueno, van a constituir esa base teórica de la problemática estudiada. Y el marco teórico que bueno, cuando llevamos a cabo una investigación es muy importante establecer con claridad en qué teorías o enfoques teóricos, ¿verdad? O investigaciones nos vamos a estar sustentando ese estudio que vamos a llevar a cabo. Y bueno, pues los marcos en la investigación permiten propiamente al investigador definir todos esos elementos relacionados con el objeto de estudio en una delimitación disciplinaria o temporal que, bueno, pues nos oriente y nos fundamente, ¿verdad?, con pertinencia, bueno, pues a ese proceso de investigación. Y es de donde vamos a alimentar de información el inicio de la investigación para ir dándole forma pues a lo que pretendemos nosotros hacer. Vimos también que se vale, ¿verdad? Obviamente hemos hablado que debemos de incluir conceptos, los cuales van a ser esas construcciones lógicas creadas a partir, pues, de impresiones de los sentidos o de percepciones y experiencias y que nos van a ayudar a delimitar teóricamente el campo de estudio. Categorías que, bueno, son categorías de análisis que deben de tener, por ejemplo, características como surgir a partir de la revisión quizás del marco teórico y con ellas poder definir qué y cuáles van a ser los conceptos que vamos a usar para explicar nuestro tema de investigación y también nos van a ayudar a delimitar cuáles serían los límites y los alcances de la investigación. Variables que son pues esos elementos o características o atributos que se desea estudiar en el problema planteado y que pueden tomar diferentes valores, ya sea pues números, ¿verdad? O categorías o números. Los indicadores que son herramientas para poder clarificar, para poder definir de una manera más precisa, pues los objetivos, los impactos, serían ese tipo de medidas verificables de cambio, de resultado, diseñadas pues para poder contar con un estándar contra el cual poder evaluar, poder de cierta manera estimar o demostrar pues ese progreso con respecto, bueno, pues a ciertas metas establecidas y facilitan digamos, esa forma de poder analizar, ¿verdad? Cómo es que se están alcanzando, en este caso, los objetivos. Los índices y los subíndices que, bueno, deben de ser muy detallados, poder contener cada tema y subtema que se necesite, pues, de cierta manera describir como parte de las consideraciones teóricas del trabajo de investigación. Y este proceso, bueno, pues debe de abarcar los antecedentes de la investigación junto con todo lo que es la parte teórica o conceptual propiamente dicha. Y bueno, pues también hablamos en torno a la definición de las teorías, las cuales decíamos que las teorías pretenden expresar esa manera en la que se refleja la realidad en el pensamiento como una generalidad
y que son esas construcciones abstractas que se elaboran en relación con un fenómeno o con un conjunto de fenómenos y que están constituidas, bueno, pues por un conjunto de hipótesis comprobadas. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí son los temas que hemos visto hasta desde el tema 1 hasta este tema número 4. No sé si tengan alguna duda, sino para pasar a nuestra dinámica de repaso. ¿Todo bien, chicos, chicas? ¿Listos para presentar su examen? Sí, maestra, todo bien. Muy bien. Bueno, esta dinámica es diferente a las que hemos estado realizando. Vamos a ir ya sea contestando por medio del chat o que quieran contestar por medio del micrófono a cada una de las preguntas. Yo aquí voy a ir seleccionando la que ustedes me vayan diciendo que es la respuesta correcta, ¿vale? Entonces empezamos. Y nuestra primera pregunta nos dice que es ese modo de razonamiento que se basa en el análisis de los fenómenos naturales y sociales del mundo real mediante la observación y experimentación para resolver problemas. ¿Qué tipo de pensamiento será? ¿Alguien por ahí? Científico, maestra. A ver, vamos a ver. Nos dijeron que es científico. Correcto. Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice que son las pruebas que se realizan en un laboratorio, ejemplos de este tipo de investigación. Experimental. A ver, vamos a ver. Así es, perfecto. Vamos a ver la siguiente. Este es un elemento del protocolo de investigación en el cual se presentan las razones por las cuales se realiza el estudio y se expresan las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar ese proyecto. ¿Qué elemento contiene esta información? Objetivo, maestro. Creo que es hipótesis, ¿no? A ver, voy a irme a la primera que dijeron. No. ¿Cuál otra me dijeron? Hipótesis. No. Acuérdense. Se expresan las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar ese proyecto. O sea, está dando las razones por las cuales va a realizar ese estudio. ¿Qué es lo que está haciendo? Una justificación. Así es, una justificación de lo importante de ese proyecto. ¿Sale? Ahora nos dice que se definen como las explicaciones tentativas del fenómeno investigado, que se formulan como proposiciones. Y son las que queremos ver si son, pues si son verdaderas, ¿verdad? O son falsas. ¿Qué elemento hace esto? ¿O en qué elemento hacemos esto? En lo que yo me acuerdo es planteamiento de problemas, pero no sé si sea así. A ver, vamos a ver. No. Son explicación tentativa, es como que la respuesta tentativa. ¿Alguien más por ahí que se acuerde? Hipótesis, maestra. A ver. Así es, la hipótesis. Vamos a ver el siguiente. Es el elemento del protocolo de investigación que explica la finalidad de la investigación, es decir, lo que esperamos lograr con el estudio en términos de conocimiento. Objetivo. Muy bien.
Este nos dice que es aquel elemento en el cual se detallan las actividades que se llevarán a cabo mediante un orden cronológico. Cronograma. A ver. Muy bien. Nos dice aquí que son los recursos que el investigador puede utilizar para abordar problemas y fenómenos y extraer información de ellos. ¿Cómo se llama? Nos sirven para extraer información. ¿Se acuerdan? Vamos a ver acá en el chat. A ver, ¿alguien por ahí? A ver, sí. Comentó métodos, maestra. Ah, a ver, vamos a ver. No, métodos no. ¿Cuál será? Se utilizan para extraer información. Instrumentos de investigación, maestra. Así es, instrumentos de investigación. Ahora, ¿qué tipo de investigación procura obtener información sobre un objeto de estudio a partir de fuentes documentales? Pues ahí ya la pregunta viene la respuesta. Documental. Aumentar. Así es. Este tipo de marco tiene como intención describir el momento en la historia en el que está inmerso el objeto de estudio o tema que se va a tratar. Marco histórico. Así es. Y ya por último, tipo de marco, el cual es todo el conocimiento previo que tiene el investigador sobre la temática que está estudiando. Teórico. A ver, vamos a ver. Oh. Acuérdense, es el conocimiento previo que tenemos sobre la temática que vamos a estudiar. De referencia. A ver. Muy bien. Ok, ya terminamos. Bueno, aquí nos dimos cuenta, ¿verdad? Por ahí todavía tenemos duditas en torno a los elementos del protocolo, a la definición de marco. Entonces, bueno, pues mucho ojo en esos conceptos para que lo repasemos y estemos más, más preparados en esos conceptos, que no se nos, por ahí se nos confundan. ¿Sale? Y bueno, pues continuando aquí con nuestra agenda, ya por último, para dar las indicaciones en torno a este examen. El examen, bueno, les recuerdo que está disponible desde el 9, que fue ayer, desde el lunes 9 hasta el lunes 16. La evaluación, les comentaba, consta de 30 preguntas de opción múltiple, tiene una duración de 120 minutos, es decir, 2 horas para poder resolverlo, y tienen oportunidad de 2 intentos para presentar el examen. Ante cualquier imprevisto que lleguen a tener técnico, ¿verdad? De que se me fue la luz y estaba presentando el examen, se me fue el internet y estaba presentando el examen y se bloqueó, tomen captura de pantalla y envíen la evidencia al correo atención@ucnl.edu.mx. Con copia a mí, por favor, para que pues lo más pronto posible lo desbloqueemos y puedan nuevamente presentarlo. ¿Qué recomendaciones aparte de esto? Bueno, pues
tienen las actividades que realizaron, el mapa conceptual de los elementos del protocolo, tienen el cuadro sinóptico que acaban de realizar de lo que viene siendo los tipos de marcos, y bueno, pues los cuestionarios que realizaron. Todo esto pues basado obviamente en el libro base de metodología de la investigación. Entonces, ahí, bueno, pues hay que darle una leída. Si nos faltó por ahí información de incluir en nuestro mapa conceptual o nuestro cuadro sinóptico, pues nuevamente irnos al tema para poder tener lo más completo la actividad, y que, bueno, pues esos conceptos que nos faltaron de incluir podamos tenerlos para poder, de cierta manera, bueno, pues tener todo ese conocimiento completo en relación a los temas más importantes, y que no se les pueda pasar por ahí alguno que venga en el examen y que no lo hayan estudiado. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Todo bien? ¿Listos entonces para la presentación de su examen? Sí, maestra, todo bien, gracias. Bueno, pues entonces les deseo mucha suerte en el examen. Recuerden hacer pues darse el tiempo, ¿verdad? Presentarlo, ¿verdad? En un lugar en el cual pues tengan lo menos posible de distractores para que se puedan concentrar. Sobre todo lean muy bien las preguntas y dense el tiempo. Al cabo tienen 2 horas para poder contestarlo. Son 30 preguntas, entonces lean cuidadosamente la pregunta para que, bueno, puedan dar respuesta correcta a las mismas. ¿Sale? Entonces, bueno, pues por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia y, bueno, pues mucha suerte en su examen. Estudien mucho. Maestra, ¿va a subir la presentación? Sí, sí, la presentación, acuérdense, se las voy a compartir en la plataforma, el video también, y también esta dinámica por aquellos que no tuvieron oportunidad y que quieran repasar, bueno, pues pueden hacerlo también ahí en la plataforma, ¿vale? Ok, maestra, gracias. De nada, Gracias, maestra, que pase bonita tarde. igualmente que estén bien, hasta luego.